Los años 80 fueron una década donde el lujo se veía, se oía y se presumía. No existían las redes sociales, pero bastaba entrar a la casa de un niño rico para entender inmediatamente quién tenía dinero y quién no. Los aparatos brillaban más, la ropa era más cara, los muebles eran más grandes y todo parecía salido de un catálogo futurista. Y aunque muchos no podíamos acceder a esos lujos, todos soñábamos con tenerlos. Aquí están 12 cosas que solo los ricos tenían en los 80. Y que tú deseabas con toda el alma. 1. El refrigerador con dispensador de hielo. En los 80, un refrigerador con dispensador de hielo era prácticamente un personaje más dentro de la casa. No era solo un electrodoméstico, era un símbolo visual de que esa familia vivía en un nivel distinto. Mientras muchos seguían usando las clásicas charolas de plástico que había que llenar con cuidado, meter al congelador, esperar horas y luego torcer como si fueran herramientas de tortura, los ricos simplemente presionaban un botón y veían caer hielo triturado como si fuera magia. Ese sonido mecánico, una mezcla entre crujido metálico y golpe seco, se escuchaba desde el pasillo, desde la sala, desde donde estuvieras. El hielo salía con una fuerza exagerada, a veces rebotaba en el vaso y terminaba esparcido en el suelo, pero incluso ese desastre era parte del espectáculo. Los niños ricos lo presumían como si fuera una función privada. Los invitados siempre querían probarlo, aunque no tuvieran sed. Ver caer hielo sin abrir la puerta del refri era, honestamente, una experiencia futurista. Este refrigerador marcaba territorio. Decía, aquí se vive bien, aquí hay tecnología, aquí hay lujo. Y aunque era ruidoso, grande, gastaba luz como loco y a veces se descomponía, todos queríamos uno. Porque en los 80, la modernidad no se definía por Internet, sino por el sonido del hielo cayendo en un vaso de plástico translúcido. 2. Los jeans gas. Los jeans gas fueron uno de los símbolos de estatus más fuertes de la década. No había forma de ignorar ese triángulo rojo en el bolsillo trasero. Era un sello visible que separaba a quienes podían comprar moda de revista de quienes solo podían verla desde lejos. En una época donde la identidad se construía con música, peinados exagerados y ropa de colores intensos, tener unos gas era prácticamente una declaración pública de que formabas parte de la élite juvenil. La mezclilla era gruesa, brillosa, ajustada, con un corte que marcaba silueta incluso a quienes no la tenían. Cuando alguien llegaba a la escuela con ellos, no pasaba desapercibido. Caminaba diferente, con la seguridad de quien sabe que su ropa habla antes que él. Los anuncios de MTV, las supermodelos que los usaban, las celebridades que aparecían en pósters gigantes, todo contribuía a que esos pantalones se convirtieran en un sueño aspiracional. La realidad es que costaban una fortuna. Para una familia promedio, comprar unos gas era casi como pagar un recibo importante del mes. Por eso quien los tenía los cuidaba obsesivamente, no arrodillarse, no mancharlos, no rasparlos con una banca, no usarlos para correr en el recreo. Era ropa que se usaba con respeto, con cuidado, con la conciencia de que estabas vistiendo un símbolo, no solo una prenda. Tenerlos era ser alguien. Quererlos era universal. 3. El piano de cola en la sala. Pocas imágenes representaban más la riqueza ochentera que un piano de cola ocupando la mitad de la sala. Esa escena era casi un estatus cinematográfico, un salón amplio, alfombra gruesa, cortinas pesadas y, al centro, un piano brillante, imponente, casi intimidante. La mayoría de las veces estaba ahí por pura estética. Muchas familias no sabían tocarlo, ni siquiera lo intentaban, pero su presencia bastaba para elevar la categoría del hogar. Este piano no solo costaba más que un auto, también era un desafío logístico. Meterlo a la casa requería varias personas, maniobras absurdas y un estrés monumental. Cualquier rayón, cualquier golpe, cualquier mancha accidental era un drama. Los padres se ponían nerviosos cuando los niños se acercaban demasiado, como si el piano fuera una criatura viva que podía lastimarse. A veces obligaban a los hijos a tomar clases, no por amor a la música, sino para justificar tener ese monstruo brillante en medio de la casa. La mayoría de los niños odiaba esas clases, odiaba practicar escalas, odiaba tocar canciones que no entendían.
Pero el piano permanecía ahí, perfecto, silencioso, casi majestuoso, funcionando más como trofeo que como instrumento. Ver uno en la sala de alguien era suficiente para saber que esa familia jugaba en otra liga. No necesitaban decir nada. El piano hablaba solo. 4. Las Air Jordan originales. Las Air Jordan no eran tenis, eran un fenómeno cultural. Cuando Michael Jordan apareció y convirtió su nombre en una marca, ningún niño volvió a ver el calzado deportivo de la misma manera. Las Jordan eran costosas, difíciles de conseguir y completamente irresistibles. Si tú tenías unas, no solo tenías tenis, tenías un símbolo social colgando de tus pies. La gente los veía desde el momento en que entrabas a la escuela. Había un brillo distinto en la suela, un diseño más agresivo, colores atrevidos, una postura diferente del que las usaba. Tener Air Jordan era como tener superpoderes. Jugabas distinto, caminabas distinto, te parabas distinto. Incluso quienes no sabían nada de basquetbol reconocían automáticamente que esos tenis no eran normales. Pero el lujo venía con responsabilidad emocional. Los niños ricos caminaban exageradamente recto, cuidando que nadie los pisara. Evitaban el lodo, las lluvias, los charcos, hasta el pasto. Las guardaban en cajas como si fueran joyería fina. A veces ni siquiera se atrevían a usarlas diario por miedo a dañarlas. No importaba si hacían que jugaras mejor o no. Lo que importaba era que las tenías. Y eso, en los 80, te convertía inmediatamente en parte de un grupo exclusivo. 5. Las camisas Lacoste y Ralph Lauren. Si los jeans Gas te convertían en alguien visible, una camisa Lacoste o Ralph Lauren directamente anunciaba tu posición social. Ese pequeño cocodrilo o ese jinete de polo eran insignias de prestigio en los 80. La tela era gruesa, la costura perfecta, el cuello siempre impecable. Usarla era como traer un letrero que decía vivimos bien. Estas camisas no eran baratas ni prácticas. Se manchaban con facilidad, se arrugaban si las tratabas mal, y se volvían el centro de atención de cualquier conversación. Los padres advertían, cuídala, no la manches, como si fuera una pieza de porcelana fina. Y los niños que la usaban tenían que vivir bajo un constante miedo. Que alguien preguntara si era original, que alguien comparara logos, que un maestro la salpicara accidentalmente con café. Pero para quienes las tenían, la recompensa era clara. Caminaban por los pasillos sabiendo que todos reconocían el logo. La ropa hablaba antes que ellos. Les daba estatus, confianza, presencia. Y aunque hoy pueda parecer exagerado, en esa década, tener una Lacoste era equivalente a traer un uniforme exclusivo de la élite. 6. La biblioteca de VHS, el blockbuster privado. Antes de las plataformas digitales, antes de poder ver miles de películas con solo dar clic, tener una colección de VHS era un lujo monumental. Cada cinta costaba lo que hoy sería una salida al restaurante, así que llenar repisas enteras con títulos era una declaración de riqueza silenciosa. Las casas ricas exhibían estas colecciones como trofeos culturales. Una pared completa podía estar cubierta de cajas gruesas con portadas llamativas. Era común encontrar clásicos como Star Wars, E.T., Rocky, Gremlins, Los Cazafantasmas, Terminator, títulos que hoy encuentras en cualquier plataforma, pero que en ese entonces solo podías ver si alguien los tenía. Cuando te invitaban a una casa así, el simple momento de elegir qué película ver era una experiencia. Pasabas la mano por las carátulas, escuchabas cómo los VHS chocaban ligeramente al moverlos, sentías el olor particular del plástico viejo y de la caja de cartón desgastada por el uso. Era un lujo porque implicaba responsabilidad. Había que rebobinarlas, cuidarlas, evitar que la cinta se enredara, e incluso reparar accidentes con cinta adhesiva. Era entretenimiento premium, pero también era un símbolo de estatus cultural. 7. Las chaquetas London Fog, el uniforme silencioso del privilegio. En los 80, las chaquetas London Fog no eran simplemente ropa, eran una declaración visual de que ese niño o ese adolescente pertenecía a un entorno donde lo necesario no era suficiente.
Eran largas, elegantes, suaves al tacto, con colores que parecían sacados de revistas de moda de Nueva York o Londres. Mientras la mayoría llevaba chamarras comunes, de mezclilla o de vinipiel, los ricos aparecían envueltos en estas capas de lujo que parecían protegerlos no solo del frío, sino de cualquier problema de la vida cotidiana. Ver una London Fog era saber que ese niño había ido a un centro comercial caro, que alguien había pagado una cantidad ridícula solo para que él luciera distinto. En las escuelas privadas, las London Fog eran prácticamente parte del paisaje, colgadas en los respaldos de sillas, dobladas con cuidado sobre escritorios, usadas incluso cuando el clima ni siquiera lo ameritaba. No era cuestión de necesidad, era cuestión de presencia. La tela repelía la lluvia, brillaba bajo la luz, caía con ese peso elegante que la ropa barata jamás conseguía imitar. Y para muchos niños, tener una significaba pertenecer a ese pequeño club invisible de quienes todo lo tienen. Los que no la tenían, lo sabían. Los que sí, lo disfrutaban. Era moda hecha símbolo. 8. La línea telefónica personal, el lujo máximo de independencia adolescente. Tener una línea telefónica personal en los 80 era uno de los privilegios más envidiables que podían existir. En la mayoría de los hogares, había un solo teléfono para todos, colgado en la pared, con un cable tan largo que terminaba enredado como serpiente. Las llamadas se escuchaban por toda la casa. La privacidad era imposible. Pero los ricos no vivían ese problema. En sus casas, especialmente en las habitaciones de los hijos, había teléfonos propios, líneas individuales con números exclusivos. Era como tener una identidad secreta. Un territorio privado. No había interrupciones, no había voces en el fondo, no había madres preguntando ¿con quién hablas? Era libertad pura. Muchos tenían teléfonos temáticos, con formas de hamburguesa, transparentes con luces internas, en colores neón, con teclas gigantes o pantallas sofisticadas. Era normal verlos hablar durante horas, recostados en sus camas, retorciendo el cable mientras contaban chismes de la escuela. Y aunque las facturas telefónicas podían ser una amenaza constante para los padres, la sensación de poder era incomparable. Para el resto de los niños, ver a alguien con una línea personal era como ver una escena de película. Todos queríamos contestar llamadas privadas, tener nuestro propio número, vivir esa fantasía de independencia que solo los ricos podían permitirse. 9. Las compras en el centro comercial, el ritual sagrado del consumo ochentero. Aunque cualquiera podía ir al centro comercial, no cualquiera vivía el mal como los ricos. Para ellos, el centro comercial era un territorio propio, un laboratorio de estilo, un patio de juegos donde podían comprar sin mirar precios. Entraban a tiendas donde uno ni siquiera se atrevía a poner un pie, caminaban entre maniquíes de moda europea, probaban ropa que costaba lo mismo que el súper del mes, se sentaban en restaurantes donde un refresco costaba el triple que afuera. Ir al mall no era una salida, era un evento. Un desfile. Un acto de presentación social. Los ricos recorrían las tiendas de marcas caras como si fueran pasillos de su casa, elegían bolsas de marca como quien elige dulces y cerraban su jornada con una película en el cine del segundo piso. Todo sin salir del mismo edificio. Y para rematar, lanzaban una moneda a la fuente pidiendo un deseo absurdo, generalmente relacionado con tener todavía más cosas. Mientras tanto, los demás mirábamos desde las escaleras eléctricas, deseando poder entrar a esas tiendas iluminadas como naves espaciales. El centro comercial era el escenario perfecto donde el dinero se convertía en magia. Y los que no podían comprar, formaban parte del público silencioso que soñaba desde la distancia. 10. Los relojes Swatch, la muñeca convertida en una galería de arte. Si había un accesorio que definió a los jóvenes ricos en los 80, fueron los relojes Swatch. Coloridos, atrevidos, transparentes, con diseños casi psicodélicos, estos relojes eran mucho más que instrumentos para ver la hora. Eran pequeñas obras de arte portátiles. Los ricos no tenían uno, tenían varios. Los combinaban con la ropa, los intercambiaban, los coleccionaban como quien colecciona estampas. Usar Swatch era publicidad ambulante de modernidad. Cada modelo tenía una personalidad propia.
Los había llenos de colores primarios, otros con mecanismos visibles, otros con correas fosforescentes que brillaban bajo las luces de las pistas de patinaje. Muchos jóvenes se ponían más de un Swatch al mismo tiempo, una tendencia que hoy parecería exagerada, pero que en los 80 era sinónimo de estilo vanguardista. Claro que esto terminaba en marcas de bronceado extrañas, pero no importaba, era parte del look. Para los demás, ver el giro de la muñeca de un niño rico y ver esos colores brillantes era una mezcla de sorpresa, deseo y admiración. Los Swatch eran asequibles, pero no para todos. Los más codiciados eran ediciones limitadas que solo los más acomodados podían pagar. Tener uno era cool, tener 2 o 3, un privilegio absoluto. 11. Los manjares exclusivos, Grey Poupon y Viennetta. En los 80, la comida también hablaba de estatus. Los ricos no comían igual. No tenían las mismas marcas en la despensa, no servían los mismos postres en la mesa. Dos productos, Grey Poupon y Viennetta, se convirtieron en símbolos culinarios que separaban mundos. Grey Poupon no era solo mostaza, era la mostaza. La pregunta ¿tiene usted Grey Poupon? Se volvió icónica en comerciales y definió la idea de que solo la gente elegante, la gente con buen gusto, usaba esa marca. Era un condimento que convertía cualquier sándwich en una declaración gastronómica. Y la Viennetta, la Viennetta. Ese postre era una escultura de helado, una capa tras capa de crema congelada y chocolate crujiente que se partía con un sonido perfecto. Ver una Viennetta en el congelador de alguien era saber que esa familia no compraba helado común, compraba lujo congelado. Era tan cara que muchos niños la miraban como si fuera una pieza de museo. Ambos productos eran extravagancias alimenticias. Caros, innecesarios, pero irresistibles para cualquier niño que creciera en una casa donde solo había margarina y helado de litro. Comerlos era un viaje a otro universo. Desearlos, una constante. 12. Ralph Lauren, Lacoste y el vestuario del privilegio. La moda ochentera tenía jerarquía, y esa jerarquía se veía desde lejos. Las marcas Ralph Lauren y Lacoste eran el uniforme no oficial de los jóvenes ricos. La tela gruesa, el cuello perfecto, el bordado finísimo y ese logo diminuto pero poderoso eran suficientes para marcar la diferencia entre un niño común y uno privilegiado. Estas prendas se usaban con una seguridad especial. Eran parte del carácter, parte de la identidad. El cocodrilo de Lacoste o el jinete de polo funcionaban como escudos invisibles que te separaban del resto. Eran caras, delicadas, difíciles de cuidar. Se manchaban fácilmente, pero valían cada peso. ¿Para quienes podían pagarlas? Para los demás, ver una de estas camisas en el recreo era ver un anuncio de estatus en movimiento. Quien la usaba sabía que el resto lo estaba viendo. Y aunque hoy podamos comprar una con facilidad, en los 80, tener una original era como tener una membresía a una clase social que no admitía a cualquiera. Al final, todos estos lujos de los 80 fueron más que objetos, fueron símbolos de una época que ya no volverá. No importa si los tuvimos o solo los miramos desde lejos, lo que realmente quedó fue la emoción de desearlos, el brillo en los ojos, la ilusión de imaginar cómo sería tenerlos. Los 80 eran así, exagerados, ruidosos, aspiracionales. Y aunque hoy la tecnología superó todo aquello, nada reemplaza la nostalgia de esa década en la que un simple aparato o una marca podía hacernos soñar. Dime en los comentarios. ¿Cuál de estos lujos quisiste tener más? Suscríbete, y nos vemos en el próximo viaje al pasado.